Buenos días, hermanos. Espero que estén bien. Mi mamá me decía, hijo, lleva 2 Biblias cuando vayas a predicar. Una pequeña y otra grande. ¿Verdad? Entonces, si ves que alguien se está durmiendo, como no va a oír la palabra, que la sienta y te le tiras la Biblia, ¿verdad? Es un gozo estar con usted y espero que el pastor se esté gozando esta mañana allá en Falls Creek, en el retiro de pastores. Hay noticias alarmantes a nivel mundial y solo es cuestión de decisiones. Rusia está a punto de invadir Ucrania. Ucrania ha sido territorio ruso por muchos años en el pasado y tuvo 2 presidentes de allí. Brezhnev era nacido en Ucrania. Gorbachev de la perestroika era nacido en Ucrania. Pero entonces ahora Ucrania se quiso independizar y hay lucha y Europa se está preparando para eso. We have great tension in the world right now. Russia is trying to take Ukraine again as their territory. Y el pastor me dijo que le dijera solo eso en inglés. Y debido a esas decisiones, las decisiones son importantes. Quiero hablar esta mañana sobre haciendo uso de nuestro libre albedrío. Haciendo uso de nuestro libre albedrío. Libre albedrío quiere decir, en inglés, free will. Y es la libertad de tomar propias decisiones. In English is free will. There is the ability to make their own decisions. Y quiero hablar de 2 personajes. I would like to talk about 2 persons from the Bible. Quiero hablar de el uso del libre albedrío y los resultados de las decisiones que tomaron. Así es que en la Biblia encontramos varias personas que tomaron decisiones propias sin contar con Dios. We have in the Bible a lot of people who make a lot of decisions without talking with God. Y no les fue bien. Pero a los que consultaron con Dios, les fue bien. If they talk to God, they receive different results, a lot of benefits. Ahora, me admira cómo Jesucristo tomó decisiones muy sabias. I'm surprised that Jesus Christ was taking a lot of good decisions. No encuentro en la Biblia una mala decisión. Tal vez para algunos ateos pudo haber malas decisiones de Cristo. Hasta ahí llegó el inglés, porque si no, no voy a terminar hoy. Miren, había un estanque llamado de Bethesda y ahí había un montón de enfermos que llegaban ahí porque venía un ángel para remover el agua. Y el primero que se tiraba al estanque era sanado, ¿verdad? Pero primero tenían que tener la libre decisión de ir al estanque, a esperar. Y no sabía el día, ni la hora, ni el mes que venía, pero ahí estaba el montón de gente. ¿Han estado donde hay un montón de enfermos? ¿Huele bonito? Con 3 que haya,
Imagínese usted si hay 100, si hay 200 enfermos en un lugar, ¿cómo está eso? Y Jesucristo usó su libre albedrío para ir a visitar ese lugar, porque había una persona que lo necesitaba. En este mundo hay millones de personas que necesitan a Cristo, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta. Quieren resolver sus situaciones, pero no se dan cuenta. Entonces Jesucristo llega a aquel lugar, se dirige a la persona que no podía moverse, porque el ángel venía y él había pasado mucho tiempo ahí y no había podido ser sano. Pero viene la pregunta de Cristo, viene un diálogo con aquel enfermo. Y le dice Jesucristo al enfermo: ¿quieres ser sano? Ahora, ¿por qué estaba el hombre ahí? Porque quería ser sano. ¿Lo sabía Cristo? Sí. Él tiene el conocimiento antes de la ciencia, ¿verdad? Presciencia. Antes de la ciencia, el conocimiento de Cristo, porque Él es Dios. Y Él sabía. Sin embargo, quería dar una lección para que también el enfermo usara su propio libre albedrío. No le dijo de una vez: hey, he venido para sanarte, sánate ya. No. Dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Qué pregunta más linda. ¿Qué hubiera respondido usted? Sí. No. El enfermo comenzó a darle explicaciones. No, Señor, le dice: mira, si yo no me puedo mover. Estoy parafraseando ya, diciéndolo en mis propias palabras. Cuando el ángel viene y remueve el agua, otro se me adelanta y se tira, y ya yo pues quedo que no. Y al parecer no habían personas que visitaban aquel lugar muy seguido. Pero cuando Cristo le dice: pero ¿quieres ser sano? Y Jesucristo lo sanó. Y ustedes pueden ver eso en San Juan capítulo 5 del 1 al 9, esa bonita historia. Cristo voluntariamente fue a aquel lugar, nadie lo obligó. Sabía la necesidad de aquel enfermo y lo sanó. Vamos a hablar ahora sobre Jonás. En Jonás capítulo 1 del 1 al 3. Jonás capítulo 1 del 1 al 3, si lo han conseguido por ahí para ponerlo. Estoy un poco incómodo con este micrófono, pero me van a perdonar. ¿Lo tienen por ahí para que lo pongan en la pantalla? ¿No? Jonás 1, 1 al 3. ¿Ok? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Ahora, hermanos, yo di clase de gramática en el seminario el mes pasado. Resurrección es con doble R en medio, no es con una R. La R antes del inicio suena R y al final también. Por eso es amor, no es amor, amor. Y resurrección no es resurrección, es resurrección. Lleva 2 R's. He notado también que el mi le ponen acento cuando no lleva o tilde. Mi es de propiedad, digo, esto es para mi mamá. Ese no tengo que decir, esto es para mi mamá, no. Porque la boca larga lleva tilde. Pero esto es para mi mamá. Digo, esto es para mí. Ese sí lleva tilde. Por ende, los que están escribiendo la letra ahí, usen la gramática buena para que no nos sintamos allá atropellados.
en el español. Pero Amitai, fíjese bien, Amitai, no dice Amitai, Amitai. Ahí hay un diptongo, AI, y no está separada las vocales porque es una sola vocal, Amitai. ¿Verdad? Pero cardíaco, ahí sí lleva tilde, pero ahora no le ponen y dicen cardíaco. Y entonces dejan con una sílaba menos. Bueno, ya terminó la clase de gramática. Los otros dos versículos, hermano, por favor. Miren, le dice Dios a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de, miren el mí ahí, no es propiedad, es pronombre personal. Yo, tú, él, yo, mí, ¿verdad? Entonces, el versículo 3, Jonás se levantó, Jonás hizo caso, pero fíjense lo que pasa. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿A dónde iremos para escondernos de Dios? Entonces quiero ver rapiditamente algunos aspectos de esto. En primer lugar, tenemos un imperativo de parte de Dios para Jonás. Le dice: levántate y ve a Nínive. Ahí hay un verbo de levantarse. Verbo significa una palabra que significa acción. Acción, levántate, ¿verdad? Pero le dio el lugar donde debería de ir. ¿Quién era Jonás? Era un profeta que Dios había escogido para que le obedeciera y llevara el mensaje. Pero Nínive vivía en un gran pecado. Hay una muchacha que se casó aquí y se fue a Las Vegas. Y yo le dije al padre: yo estoy preocupado. Las Vegas se le llama la ciudad del pecado, como Sodoma y Gomorra. No va a traer nada bueno. Sí, pero es que a ella le gusta Las Vegas. Vaya. Resultado: divorcio. Tuvieron una niñita. La niñita iba con una semana con el papá, otra semana con la mamá. En una de esas que venía el papá a dejar a la niñita a un restaurante, una moto se atravesó, los impactó, se incendiaron los dos, y la niña y el papá murieron instantáneamente. Y el papá me llama y me dice: hermano, ¿cómo sabía usted? No, son situaciones que no sé. Yo me llamo Daniel, pero no soy profeta, ¿verdad? Pero por el profeta me pusieron Daniel, ¿verdad? Y mi mamá me dijo desde que nací, al tener conocimiento, me dijo: hijo, su nombre quiere decir Dios es mi juez. Cuidado con sus actos, cuidado con lo que hace, cuidado con usar su albedrío. Usted es libre de hacer lo que quiera, pero necesita obedecer las leyes. ¿Y qué creen que hago yo? Cuando un semáforo se pone en amarillo, ya voy mermando la velocidad. Y cuando se pone en rojo, hay algunos que aceleran. Pero yo no, y estoy vivo. Ya viví 72 años y medio porque he sabido usar mi libre albedrío. Jonás usó su libre albedrío. En primer lugar, recibió la orden de Dios. En segundo lugar, Dios le da las razones y dice que Nínive está viviendo perdidamente y Él quiere salvarles, y que si se arrepienten de sus pecados, los salvaría. En tercer lugar, tiene la oportunidad para usar su libre albedrío. Y ya lo usó.
sin presión. Lo usó, pero ¿qué sucedió? Lo usa para desobedecer y se fue al lado contrario. Como que a mí me digan, vaya a Guatemala y yo me voy para Rusia, ¿verdad? Guatemala está aquí para el sur y yo agarro para el norte, me voy para Canadá. Entonces estoy usando mi libre albedrío, pero no para obedecer. Dios no creó robots. Dios creó seres humanos y los deja a que hagan decisiones, pero espera que las hagan correctamente. Y Dios se entristece. Dios se entristece, hermanos, cuando ve que sus hijos le desobedecemos. Pero las consecuencias no se dejan esperar. ¿Cuáles son los resultados entonces? Su decisión le trajo consecuencias muy dolorosas. En Jonás 3, del 4 al 12, encontramos lo que sucedió. ¿Lo podemos poner, hermano Dylan? Del 4 al 12. Cuando él iba navegando, sucede algo tremendo. Se lo voy a parafrasear. Dios hace levantar unas olas inmensas. Los del barco comienzan a preocuparse. Y comienzan a preocuparse porque la marea iba más alta y más alta y más alta cada vez. Y entonces comenzaron a botar cosas. Y yendo a una bodega, ¿quién creen que estaba allí? El gran profeta de Dios, Jonás, escondido. Y lo hallan y le dicen, hey, aquí dormilón, mira que estamos luchando nosotros contra esta situación y tú aquí durmiendo. Y el gran profeta dice, óiganme, esto ha venido a consecuencia mía. Yo soy siervo de Dios y Él me envió a hacer algo y yo me rebelé. Usé mi libre albedrío al revés. Por lo tanto, tírenme al mar, échenme. Y digo yo, ¿y por qué no se echó él solo? Hubiera brincado. Tírenme. Pero los mercaderes, las personas que iban en el barco no querían hacerlo. Pero el mar iba cada vez más y más embravecido. Y luego lo tiran. Se calmó la tempestad. Pero Dios en su divina misericordia prepara un gran pez. Maestras, no digan a los niños que es una ballena. No. Era un gran pez. Si hubiera sido ballena, la Biblia lo hubiera dicho. Tampoco es manzana la que comió Adán y Eva. Si hubiera sido manzana, la Biblia lo dijera. Un ateo estaba discutiendo con una niña en la escuela, una niña cristiana de 5 años. Y la niña dijo que Jonás había sido tragado por una ballena. Y el ateo le dice, no niña, le dice, una ballena no puede tragarse a un ser humano. Él le explicó un montón de cosas a la pobre criatura. Pero mi maestra dice, miren el peligro de enseñar herejías. Mi maestra me ha dicho que es ballena, vaya. Y comenzó a llorar la niña. Y al final, la niña dice, bueno, cuando me muera yo le voy a preguntar a Jonás, allá en el cielo, ¿qué pez fue que se lo tragó? Ajá, le dice el ateo, y si Jonás no está en el cielo,
Entonces le pregunto a usted en el infierno. Le digo. Eso sí lo había aprendido bien, que las personas sin Cristo no van al cielo. Ok. Entonces, hermanos, la decisión que hacemos nosotros usando nuestro libre albedrío para mal, para lo que Dios no quiere, nos trae consecuencias funestas. Como pastores recibimos cantidad de personas que vienen a nuestros consultorios para explicarnos la metida de patas que dieron con escoger al esposo o a la esposa. Las cosas que hicieron los llevó a un presente infeliz, ¿verdad? Porque como nosotros no conocemos el futuro, eso le pertenece a Dios. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Así es que Dios no nos ha revelado muchas cosas. Gracias a Dios que yo no sé qué va a pasar mañana conmigo. Porque si supiera, imagínese usted una llanta explotada, la casa se quema, y yo supiera eso, comienzo a llorar desde antes. Mejor que hasta que suceda me doy cuenta. Ok, bueno, Jonás, un gran profeta de Dios, no quería que Dios liberara de sus pecados a Nínive, y hay muchas bendiciones que Jonás recibe. El pez grande fue uno de ellos. Ya estando en el pez, reacciona y él ora, le pide perdón a Dios y luego arregla su situación con Dios. Luego, cuando sale, está un solazo enorme y Dios, para cubrirlo, prepara una calabacera. ¿Quién la preparó? Dios. Bendiciéndolo, protegiéndolo, mimándolo. Él se durmió tranquilo por la sombrita, pero Dios también preparó un gusano, y ese gusano destruyó y mató la calabacera. Qué enojado se puso Jonás, bravo, discutiendo con Dios, y le dijo: ¿qué hiciste para? ¿La regaste siquiera? Si tú estás triste y molesto por la calabacera, imagínate yo cómo estoy con Nínive, que son miles y miles de personas, y no quiero que mueran sin arrepentirse. Hermanos, Dios nos da bendiciones enormes, pero hay un momento dado que las puede cortar. Hay un momento dado que las puede cortar. Tengo un pariente muy cercano que Dios le dio el primer hijo, y él soñó con ese hijo, que hasta presidente de mi país podría ser. Y lo prepararon, y sabía inglés el niño, y sabía tocar piano, y era un experto en muchas cosas. Pero el pariente cercano se alejó de Dios. De diente a labio creía en Cristo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Dios le dio otros 2 hijos, y como su corazón estaba entenebrecido y las decisiones que estaban tomando no le agradaron a Dios, entonces le arrebata al niño mayor. Se trajo aquí a Nuevo México porque le salió un tumor en el cerebro, salió un líquido, le pusieron un tubo allí, y 1 mes en coma, y al final muere. A mí me tocó ministrar a esta persona, mi madre también, y me animaba a decirle yo: ¿qué hiciste para que el niño naciera? Si ese era un milagro de Dios. Pero se engrandeció tanto, hizo muchos planes, que
ya Dios no lo tomó en cuenta. ¿Y qué pasó? Dios le quitó la bendición del hijo mayor. Hermano, eso es duro. Eso es duro. Por eso es que esta mañana yo les reto a que sepamos usar el libre albedrío que tenemos. Y preguntémonos si las decisiones que estamos tomando agradan a Dios o no. Segundo lugar, voy a hablar de Abraham. Abraham, al igual que Jonás, recibe también una orden y vamos a leer, vamos a estar en Génesis 22 del 1 al 2. Génesis 22 del 1 al 2. Si pudieran ser tan amables allá los técnicos. ¿Quién era Abraham? Era un hombre que no tenía Biblia. Lo que sabía de Dios lo sabía por la naturaleza y porque Dios hablaba con él. Pero era un hombre de fe. Está catalogado en la Biblia como un hombre de fe. Así es que vamos a leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. El 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Yo creo que voy a tocar muchas fibras hoy. Hay muchos de ustedes, padres de familia, que han luchado y han llorado y han clamado a Dios por alguno de sus hijos o por todos. Y Abraham está recibiendo una orden. El imperativo de Dios es: toma ahora, no mañana ni pasado, ahora toma tu hijo, al único que te he dado. Ya tenía a Ismael, pero ese no era el de la promesa de Dios. Ismael fue ayudita de la esposa de Abraham. No estaba en el plan original de Dios. Él ya sabía lo que iba a pasar, pero no estaba en el plan de él. Le dijo: yo te daré un hijo de Sara, pero está viejita como no hay ninguna aquí como Sara, ¿verdad? Pero yo, avanzado de edad, pero Dios promete y cumple. No importando su condición, no importando su edad, no importando su gordura, su flaqueza, nada, Dios cumple. Por eso es que yo me aferré de la palabra de Dios desde niño y le he clamado, porque ese es el principio que recibí. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que ni siquiera tú entiendes. Hay cosas ocultas, hermano. Recuerda cuando prediqué sobre el rollo de la vida de cada uno. Y entonces Dios comenzó a enseñarme. Y entiendo muy bien a Abraham. El asunto es que Abraham estaba inocente. Dios sabía lo que quería, pero Abraham no. Abraham había recibido el hijo de parte de Dios. Dios se lo había dado y le había prometido grandes cosas, pero luego le dice: ahora dámelo. Y en su corazón, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Abraham se lo dio. De corazón se lo dio. Dame ahora a tu hijo. Pero ahora, ¿cuántas veces Dios nos dice: Daniel? Miren, yo tenía como unos 19 años cuando Dios me llamó por primera vez al ministerio. Yo acababa de graduarme de contador. Era un futbolista y estaba en un apogeo bonito.
sirviendo en la iglesia, y no estaba casado, estaba feliz. Estaba soltero. Yo soy feliz, hermano, ustedes saben. Y entonces Dios me pide que llegó un coro de Guatemala ahí de una iglesia a cantar a la iglesia central donde yo era miembro, una iglesia grandísima. Y yo sentí el llamado para ir al seminario Ceteca a Guatemala, y entonces no dije nada. Me quedé con el corazón quemado. Hice las de Jonás. Cuando me casé, tenía como 26 años y llegó otro coro de Guatemala llamado Eternity y cantaron, andaban reclutando estudiantes, y yo dije, ahora bajando, cuando el hermano César era mi pastor. Tenía él 24 años cuando fue mi pastor y yo 25. Estábamos bien bonitos los dos. Y entonces le dije a mi esposa, esto sucede conmigo. Y me dijo, ¿y el negocio? Y luego nuestros hijos y la educación de ellos. Los pastores en mi país ganan una miseria. Sí, el pastor mío ganaba menos de $1 al mes cuando yo nací. Entonces la gente le llevaba pollitos, le llevaba carnita y frijoles y todo eso en un pueblo. Pero entonces, ¿quién va a anhelar irse al seminario para ser pastor en esas condiciones cuando la iglesia no cuida a sus pastores? De todas maneras, yo quería ir. Y le dije al pastor, le dije, hermano García, esto sucede conmigo. Me dijo, yo estoy orando por usted. Usted necesita ir al seminario porque Dios lo puede usar grandemente. ¿Y saben lo que yo dije para mí? Adentro. Ve qué viejo, dije yo. Estaba jovencito. No le vuelvo a decir nada. Yo pensé que me iba a desanimar. Usted no tiene para eso. Los pastores tenemos que ser especiales. No, que me anima. Me callé otra vez. Me metí al pez grande. Resultado de mi decisión de no obedecer a Dios. Cuando ya tenía 31 años, con mi empresa ejerciendo, miembro de la iglesia donde el hermano César era pastor, hay hombres armados buscándome para matarme y tuve que huir. Yo tenía una hermanita en Panamá que era la esposa del pastor de la primera iglesia bautista de Panamá, que algunos conocen, al hermano Murillo. Y en Estados Unidos vivía mi mamá y estaba 2 hermanas aquí, ciudadanas americanas. Entonces yo oré y le dije, Señor, no cualquiera podía venir a Estados Unidos, tenía que conseguir la visa. Y entonces yo no podía porque andaba huyendo con las amenazas. Yo tuve que salir un día durmiendo en un lugar, usando un carro diferente y buscando dónde para escapar. El 20 de junio del 1980 arribé a este país con mis hijos, mi esposa y mi Cristo. Eso fue la diferencia. Y comenzamos a activar en la primera iglesia bautista de Las Cruces, Nuevo México. Todo eso yo me lo hubiera ahorrado si hubiera hecho caso a Dios y hubiera usado mi libre albedrío en ir al seminario para prepararme. Y la Eva que Dios me dio me ponía obstáculos. No, si es que a veces son tremendas. Ponía obstáculos y el negocio y las cosas y esto y el otro. Vine aquí, hermano García, hermano César estaba en un retiro de pastores también en San Diego. La iglesia nuestra lo había mandado para acá. Y luego yo estaba en Nuevo México y él fue para verme allá. Éramos muy cercanos, ¿verdad? Muy cercanos, con mucha energía. Ya la luz se va apagando de los dos, pero siempre estamos cerca. Y entonces llegó allí, lloramos juntos y le expliqué lo que había pasado.
la gente le informaba a él que habían hombres armados y ahí dudosos llegando al templo para buscarme, y yo ya no fui. Me despidieron en un lugar diferente. Ahorro que hubiera tenido si hubiera hecho caso a Dios y hubiera usado mi libre albedrío para bien. El asunto que ya estando aquí, ya comenzó la cosa a cambiar. Dios usó a una persona para ofrecerme un trabajo secular. Yo venía de trabajo secular. Buen trabajo. Pero lo dejé. Y cuando le dije a este hombre, él quería que yo fuera manager para todo México y Centroamérica de un negocio que él tenía solo un pulmón, y me dijo: yo me encargo de Estados Unidos, tú te cargas de toda Latinoamérica. Y me sonreí y le dije: Mr. Black, yo he venido de allí y Dios me sacó de allí con un propósito especial, y ahí usé mi libre albedrío bien. Y le dije: he decidido aceptar el llamado de Dios a tiempo completo y yo voy al seminario de San Antonio. Me dijo: ya no quiero servirte de Satanás. Me dio un cheque para que pagara el tuition del seminario. Pero Dios trastornó todo, porque recibí en una semana 3 invitaciones a tiempo completo. Una de ellas fue a Oklahoma, en Clinton. Pero todas esas cosas se hubieran ahorrado y laconizado, abreviado, si yo hubiera usado mi libre albedrío cuando tenía 19 años y decirle: Señor, aquí estoy, heme aquí. ¿Qué le dijo Abraham? Heme aquí. Y mi mamá pedía a Dios por una esposa, y Dios me dio una belleza, una esposa muy confidencial, una esposa muy servicial, que ama a Dios sobre todas las cosas. Pero ya estando aquí vino la situación de mi prueba también. Cuando le dije a mi esposa: voy a aceptar ir a Oklahoma, y me dijo: te quedas solo, cómprame 3 boletos. Yo me voy con mis hijos para mi país, y el país en guerra. 100,000 personas murieron en esa década. Pero ella quería ir a poner a mis hijos allá en peligro, solamente por no usar el libre albedrío correctamente. Y le dije: ¿y por qué 3 boletos? Le dije: solo uno. Pero es que mis hijos, no, si son míos también, y ellos no salen de aquí sin mi permiso. La agarré por los cuernos. Y ahí la agarré, y Dios comenzó, hermanos. Y en uno de los cultos que tuve en diciembre de 1981, ya siendo pastor en Clinton, si Dios me estaba bendiciendo tanto, familia que visitábamos, familia que venía al templo, y no cabíamos ahí. Botamos las paredes de una casita que la primera iglesia nos había dado, donde guardaban ropa que regalaban, y botamos 3, 4 paredes, y casi nos cae el techo encima porque no cabíamos. Entonces se compró otro edificio que todavía está allí, y luego se construyó otro edificio, porque cuando mi esposa usó su libre albedrío para decirle sí a Dios, todo cambió. Comenzó a Dios a bendecir mucho más, y fue sabia en muchos aspectos. Cuando yo me frustré, ya no cabíamos en el templito ese, en la casita, y le dije: ya no voy a visitar. Llorando yo en el templito ahí, ya no voy a visitar. A todos los que invito vienen. Miren qué problema. Mi esposa me puso la mano en el hombro y me dijo: hijo, nuestro trabajo es visitar, y el trabajo de Dios es proveer. Rápidamente me llamaron de la primera iglesia y me dijeron que había un edificio ahí que ellos iban a ayudarnos a comprar para que nos pasáramos ahí. Ya el edificio pueden caber 100, 125 personas, y se llenó. Y en menos de 2 años estábamos construyendo otro. Tenía razón mi esposa. No se lo digo porque se encarama. No, pero tenía razón. Mi trabajo es hacer lo mío y Dios hace lo de él. Por eso es que dice él en Filipenses:
dice Pablo, por nada estéis afanosos, por nada. Y dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, yo vengo de una familia pobre. Nos quedó la casita y un gran patio enorme ahí, ¿verdad? Pero fue todo. Que estudiar, que nada. Pero mi mamá decía que su voluntad era amar al Señor sobre todas las cosas. Y comenzó a servir. Nosotros éramos los que limpiábamos el templo. Hoy que estaban dando un anuncio me acordé. Nosotros, hasta los 15 años que salí de mi pueblo, nosotros limpiábamos gratis el templo. Y había que ir a traer agua hasta el río. Nosotros ayudamos a la construcción del templo en el Sallo. Yo tenía como 3, 4 años, pero traía piedritas del río para los arranques. Entonces mi mamá usó su libre albedrío para seguir a Dios. Y Dios proveyó. Dios, o sea que Filipenses 4:19 se hizo realidad cuando yo era niño. Entonces mi mamá no podía mantenernos en la universidad ni que fuéramos al colegio. Y entonces Dios mandó una pareja de misioneros que nos adoptaron. A mí me dieron todo el estudio en colegio, todo. El anillo de graduación, me lo pagaron ellos. Todo, la ropa. Ya cuando terminaba el año me decía, hijo, aquí está, aquí está, aquí está. Ahora comprendo yo que la decisión de mi madre de usar su libre albedrío para obedecer a Dios nos benefició a todos nosotros, a todos. ¿Qué tal si hubiera hecho lo de Jonás? Abraham dijo, heme aquí. Tenemos un imperativo de parte de Dios para Abraham. Toma ahora tu hijo y me lo ofreces en holocausto. ¿Era fácil? Dios no le da razones a Abraham. A Jonás le da razones. Le dice, este pueblo está muy malvado. Necesito que se conviertan, porque si no lo voy a consumir. Le dio razones. Pero aún dándole razones, Jonás no hizo caso. ¿Cómo se llamaba el pez que tragó a Jonás? ¿Saben? Le preguntaron a un niño. Él aprendió el corito. Y yo les dije una vez, ¿saben cómo se llamaba el pez que se tragó a José? Me dijo Cuchuplum. Cuchuplum. Sí, me dijo, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y vino un pez muy grande y Cuchuplum se lo tragó. Y él pensó que era el nombre del pez. Ese no es, ¿verdad? Pero, hermanos, Abraham recibió una orden difícil. Era más fácil la de Jonás, pero como él estaba enfadado con Nínive, quería que Dios lo destruyera. Pero Abraham no. Abraham, Dios le había prometido muchas cosas y le dio a su hijo, se lo cumplió y cuando nace se lo pide y no le da razones para esta petición. Las razones ya están implícitas ahí. ¿Saben lo que quería Dios? Mostrar el dolor que un padre tiene por un hijo que sufre. Y Jesucristo iba a venir un día y Dios quería mostrar a Abraham cómo iba a estar su corazón. Voy a presentarles aquí algo que tenemos ahí, una foto, hermanos, la primera. Mi hijo menor y mi hijo mayor han pasado por situaciones difíciles. Mi hijo mayor, llamado Danielito, cuando mi hijo menor estaba recibiendo su operación de corazón abierto cuando tenía 5 años, ese Danielito
El otro señor es hermano de Noé. Ahí fue en 1976. Mi hermano César García, una persona a quien queremos mucho, él presentó a mis 2 hijos. Él estuvo ahí, yo estuve en su boda también, ¿verdad? Y este era Danielito, con sus pies normales, caminaba, jugaba pelota conmigo. Ahí tiene como 7, 8 meses porque comenzó a caminar bien temprano. En cardiología, para cirugía, mi hijo comenzó a sufrir de una pierna y comenzó a caminar con la punta de los pies. Y lo llevé, había un especialista en Oklahoma, en el Children's Memorial Hospital, y cuando lo llevé allí, hasta que atravesara su pantorrillita y topara el hueso, y la electricidad salía, mi hijo se ponía blanco. Blanco, y me agarraba, yo sosteniéndolo, y él me agarraba y me quedaba viendo como dice, papá, no dejes que me hagan esto. Papá, no dejes que me hagan esto. Y yo, ¿qué podía hacer? Sufrir nada más por las situaciones, porque era para su bien. Tenía él como unos 8 años y después subimos a Plano, Texas, donde hay una persona que lo operó y enmendó un poquito la situación de su piernita, porque él caminaba y arrastrando el pie y se caía. Y hubo un milagro tremendo ahí. Mi mamá vino a la casa y ya lo había operado el doctor y no había pasado nada, no podía subir el talón de Aquiles, se lo habían cambiado a mi hijo y no podía hacer para arriba, solo para abajo. Por eso tenía que hacer un brace, se lo conté la vez pasada. Y vino mi mamá y oró por él y le echó aceitillo y todo eso, y mi hijo camina sin brace. Tiene una piernita delgada. Pero cuando Abraham está pasando por esto, yo me pongo en los zapatos de Abraham. Lleva a su hijo, pone la leña, le dice a los criados, va. Desde el 13 al 14, Abraham entabla un diálogo con Isaac y le dice, hijo, Dios se proveerá. Dios se proveerá. Pero ¿sabía Abraham? No, solo Dios sabía lo que iba a pasar. Él entregó a su hijo a Dios, pero con todo el corazón se lo entregó. Y pienso yo, solo tuve 2 hijos y he pasado situaciones difíciles. Cuando mi hijo lo llevaban ya para cirugía, al menor, corazón abierto, el doctor y el cirujano se juntaron y nos dijeron, de 99 puede morir 1. Puede ser que el de ustedes sea uno de los 99, pero puede ser también el 1. ¿Están preparados? Y le dijimos nosotros sí. Nuestra oración fue, si dejas a nuestro hijo menor, es para tu gloria. Va a ser para tu gloria. Y se lo repetimos. Y se lo repetimos desde que iba creciendo y todo eso. ¿Saben quién es mi pastor ahora? El menorcito. El menorcito. Porque Dios se ha manifestado grandemente. Pero nuestro libre albedrío fue querer agradar a Dios como familia. Ayer me preguntaba una persona que está pastoreando una iglesia en Indiana y me dice, hermano, ¿cómo es que sus hijos son tan consagrados? Y ahora sus nietos consagrados al Señor. Y le digo yo, decisiones que hay que tomar. Decisiones que hay que tomar. Porque es difícil. Es muy fácil ir con la ola del mundo. Y a mis hijos, yo fui estricto con ellos, pero al mismo tiempo obedecí la palabra de Dios en instruirlos en su camino, pero también en los caminos de Dios. Por eso son hombres de bien ahora. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Cuando mi hijo iba entrando, su mamá y yo, mi esposa Marta Elisa, iba caminando conmigo y ya va en la camita él. Él me lleva sujetado, los dos han sido muy pegados conmigo. Me iba sujetando la mano. Y él lo cuenta en su testimonio. Y cuando hay una puerta y dice el enfermero que lleva la camilla, de ahí en adelante solo uno puede ir acompañando. Y yo, pues, como amo a mi esposa y sé el apego de una mujer con un hijo, y le dije, yo me quedo aquí, tú sigue. Pero yo estaba como Abraham. Yo estaba como Abraham, destrozado, pensando, será la última vez que veo a mi hijo. Entonces él va para allá. Ya cuando va allí, él iba, ya le habían puesto una inyección. Dice que él estiraba la mano buscando a su papá, pero su papá no estaba. Yo me había quedado por amor a mi esposa, pero mi esposa después de 30 yardas también ya no pudo entrar. Pero mi hijo dice, yo sabía que mi padre terrenal no estaba ahí, pero mi Padre Celestial sí. Mi Padre Celestial sí estaba allí. Dice que comenzó a buscar. Entonces, el doctor que lo operó, el doctor Razuk, le dijo qué es lo que iba a hacer. Recuerden, 5 años de edad ya había aceptado a Cristo como su Salvador personal. Porque yo dije, si mi hijo se me muere y no ha aceptado a Cristo, ya miente, ya pelea. Entonces tiene que pedir perdón a Dios por sus faltas y Dios tiene que perdonarlo. Y luego le dice el doctor Razuk, Carlos Alberto, do you know what will happen with your heart? Y le dice él, sí. Le dice el doctor, háblame en inglés, yo no entiendo español. Y le dice, ¿cómo yo te entiendo en inglés? Y tú no entiendes. Y comienza a pelear con el doctor Razuk. Pero al final se fue quedando más dormido. Y antes le dice, doctor, tenga cuidado cuando meta el cuchillo, porque ahí está Cristo, no vaya a herirlo. No vaya a herirlo. No vaya a herir a Cristo. ¿Sabe usted que tiene Cristo en su corazón? Y que sufre cuando usted toma decisiones que no son buenas, que usa su libre albedrío para mal. Hermanos, Abraham recibió una orden. Abraham obedeció a pesar de que Dios no le dio razones. Tuvo la oportunidad el patriarca para usar su libre albedrío y no obedecer o de obedecer. Pero lo usa para obedecer. El versículo 3 de Génesis 22 nos está diciendo lo que pasó. Y bendijo Dios al día, no, ese no es, sí, el día, estoy en el 2, pero es el 22, perdón, 22:3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces iremos hasta allí y adoraremos.
y volveremos. Qué seguridad. Y volveremos. No dijo voy a volver yo, volveremos. En otras palabras, él y su hijo. Entonces en el versículo 7 dice, habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando yo estaba orando a Dios por qué les iba a dar ahora, vino este mensaje que me retorció para bien, porque así como hemos tomado decisiones como las de Jonás, también hemos tomado decisiones como las de Abraham. A pesar de que no entendemos tanta cosa, cuando Dios nos ha ordenado a mi familia, a mi esposa y a mí, hemos obedecido. No importando lo duro y lo recio que parezca. Dios le dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. ¿Sabe que eso me dice a mí y a usted también? Como estuve con las personas que hay en la Biblia, tanto para castigarlos como para bendecirlos, así lo hace con nosotros también y con el mundo. Al mundo lo castiga, a sus hijos los premia. Así es que, hermanos, su decisión le trajo bendición, beneficios innumerables. Beneficios para su familia, beneficios para su pueblo Israel y beneficios para el mundo entero. ¿Qué hubiera sido si Abraham no hubiera usado su libre albedrío para obedecer a Dios? ¿Dónde estuviéramos nosotros? Díganme. ¿Hubieran sido Jesucristo de otro lado? Pues quizá Dios en su plan sí, pero gracias a Dios por aquellos siervos que le dicen sí y que usan su libre albedrío para honrar al ser que le dio la vida, para honrar al ser que le dio la familia, para honrar al ser que les ha dado trabajo y la habilidad de decir sí o no. Así es que esta mañana les invito a estar dispuestos a usar su libre albedrío para obedecer a Dios, y les aseguro que nunca nos arrepentiremos y estaremos listos para ser bendecidos y bendecir también a otros. ¿Está listo? Voy a orar con usted. Si usted piensa de que debe tomar decisiones para agradar a Dios, cuando yo esté orando usted se pone de pie. No voy a pedirle que pase al frente ahora, debemos de terminar. Padre nuestro, te doy gracias por la vida de aquellos hermanos que han dicho sí a tus mandatos y no han puesto pretextos. Gracias porque aquellos que cuando Jesucristo estaba tocando la puerta de su corazón, decidieron abrir la puerta y Jesucristo los salvó. Gracias por aquellos que habiendo aceptado también decidieron demostrar su fe por medio del bautismo. Y gracias por aquellos que a través de tu palabra han recibido también el llamado para predicar el Evangelio. Así es que
sé con cada uno de los que estamos aquí y aquellos que por internet, por línea, han escuchado esta palabra también, que tu Espíritu Santo use esta semilla sembrada para que tomemos decisiones sabias en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.